de La Guajira, Colombia. Les presentamos un caluroso saludo desde el grupo de investigación Motivar y queremos presentarles nuestra experiencia de investigación y extensión en formación a una comunidad indígena Wigua en informática básica. En el departamento de La Guajira, de acuerdo al sistema de información cultural, residen aquí varias comunidades indígenas, criollas y árabes. Es así como contamos con personas euroasiáticas, árabes o turcas, con personas de la comunidad indígena Wigua, Wayuu, Kowi y además de eso con árabes que residen en algunos asentamientos del departamento de La Guajira. Por tal razón, La Guajira es reconocida como un departamento pluricultural. Esta experiencia de la cual le vamos a hablar ahorita es una experiencia que se desarrolló con una comunidad indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, que está ubicada entre los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. ¿Cómo gesta este proyecto? Este proyecto nace desde una petición de miembros de la comunidad indígena Wigua de querer recibir formación en informática básica. O sea, que esto nació no desde el pensamiento de un grupo de investigación, sino que nació desde una necesidad en contexto. Y este es un elemento muy importante para nosotros que traemos a colación, porque si bien esto nació como un proyecto de extensión, se convirtió en un proyecto de investigación. Porque fue necesario para el grupo de investigación reconocer cuáles eran las necesidades o intereses de la comunidad y a partir de esa pregunta concebir un aprendizaje situado. Porque la mayor petición del grupo indígena era que toda la formación se hiciese en contexto. Esta comunidad indígena desarrolla actividades agrícolas y por esta razón surge la necesidad de su formación en informática básica. Uno se pensaría, pero ya todos sabemos utilizar el computador, todos lo conocemos, todos nos hemos acercado a ellos. ¿Cuáles son las grandes necesidades de acercamiento para esta comunidad que demandó esta petición de formación hacia la Universidad de La Guajira? Pues lo que ellos necesitaban era identificar cómo aproximarse al mundo a partir de los productos agrícolas que ellos tenían. Cómo ellos podrían ser unos mejores comerciantes de toda la producción agrícola que ellos estaban logrando en sus tierras. Esto que fue lo que a nosotros nos generó como el primer interrogante, cómo presentarles a ellos ese acercamiento a informática básica, se convirtió en nuestra pregunta problema. Es decir, cómo íbamos a generar esa conexión con una comunidad de adultos que estaban interesados en aprender informática básica. Concebimos una metodología, la metodología de la investigación-acción, para poder nosotros definir la ruta o camino con la cual íbamos a generar esa aproximación formativa con ellos. Y fue un ejercicio bien interesante porque logramos concebir 6 actividades o sesiones formativas en la cual había unos actores importantes. La comunidad indígena que se relacionaba con la oficina de extensión de la universidad, estos a su vez con nosotros, y nosotros como grupo de investigación teníamos unos actores muy importantes que eran nuestros estudiantes del semillero de investigación y la docente y los docentes líderes del proyecto. Desde esa medida se fueron concibiendo unas rutas que la primera fue precisamente reconocer cuáles eran las necesidades de la comunidad. Luego teníamos que aproximarnos a un escenario formativo que atendiese precisamente esas necesidades establecidas y definidas por ellos. Y luego una cuarta etapa en la cual nosotros íbamos a desarrollar la formación y una última etapa que era la valoración. Obviamente, desde la metodología de la investigación-acción, para nosotros era importante compenetrarnos
con las necesidades que iban surgiendo precisamente cada sección. Cada sesión, por tanto, iba a ser sujeto de una valoración permanente para poder generar la próxima sección con la cual nosotros pudiésemos dar cuenta no solamente de la ruta que habíamos preparado, sino también de lo que había ocurrido en la sesión anterior. ¿Qué hicimos? Nos preparamos de la siguiente manera. La docente líder del proyecto generaba unas sesiones de trabajo con los estudiantes participantes. Estos estudiantes participantes cumplían primero una función de estudiantes con la docente líder para preparar la sesión, pero luego iban a la comunidad indígena porque la formación era situada, teníamos que generar aprendizaje situado, es decir, ellos no venían a la Universidad de La Guajira, al área urbana a recibir la formación, sino que nosotros íbamos a su comunidad, a una escuela de la zona, a hacer con ellos la formación. Entonces concebíamos acá en la Universidad de La Guajira en aula, dotados con computadores y equipos, con conexión a internet, con videos, con todas las herramientas. Preparábamos con toda la tecnología una sesión de clases que iba a desarrollarse en condiciones tecnológicas que no eran las más óptimas. Por esa razón, organizábamos una sesión de clases que tuviese todos los elementos a tono con el contexto en el que íbamos a estar. Cuadernos, lápices, obviamente debíamos tener computadores cargados con baterías, por esto de que era posible que se fuese la energía en el sitio, y además de eso, toda una planeación que diese cuenta a una situación de contexto, a escuchar, a aprender a comunicarnos y además de eso a aprender a dar feedback. Las sesiones de clase las planeábamos desde el primer minuto, es decir, desde la entrada, todo lo que pasaba en cada sesión de clases, cómo era el saludo, cómo era la sesión de desarrollo de las actividades de la sesión, cómo se daba el feedback, cómo era la participación de ellos y además de eso, cómo era la valoración final. Estas sesiones se escribían, se llevaban todo el material de trabajo porque por petición de la comunidad indígena todo el material que se trabajaba debía llevarse digital e impreso, es decir, todos los archivos que trabajábamos debían imprimirse, los videos debían llevarse y trabajábamos utilizando bastantes videos educativos. Y así preparábamos jornadas que empezaban desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Como ustedes ven, eran sesiones bien condensadas para un mayor aprovechamiento del trabajo. Estas 6 sesiones fueron todo un ejercicio de enriquecimiento profundo. Porque cada vez que los estudiantes dejaban de ser estudiantes aquí y se convertían en maestros, así los llamaban los miembros de la comunidad, era un ejercicio maravilloso para nosotros recibir ese encuentro luego nuestro aquí de aprendizaje, porque nos encontrábamos con cosas maravillosas. Nosotros habíamos ido a enseñar y lo que aprendíamos éramos nosotros. Por ejemplo, los miembros de la comunidad indígena, cuando les hablábamos del computador y del disco duro, ellos veían en el disco duro a la tierra, porque le decíamos, el disco duro es el lugar del computador donde se almacena toda la información y todo lo que está allí luego lo accedemos para extraer la información y usarlo. Y eso es lo que trabajamos luego como material para desarrollar actividades. Y ellos decían, es que eso es como la tierra, porque eso allí se siembra todo y todo lo que se mete en ese disco duro luego tiene un fruto que es el documento que podemos utilizar muchas veces. Para nuestra sorpresa empezábamos a encontrar relaciones que antes nunca nos hubiésemos imaginado. Cómo concebir y cómo conectar el disco duro con la tierra. Nunca nos imaginamos ver al disco duro desde un escenario tan natural, tan ambiental y con unas condiciones que nunca nosotros hubiésemos ni siquiera pensado. Y así con todo, cada una de las sesiones tenía una riqueza muy especial porque ellos conectaban el teclado con algún elemento de su comunidad
que les ayudase a ellos a comprender de mejor forma cómo funcionaba, sobre todo cómo funcionaba, porque la figura técnica, estética, era visible en el computador, pero ellos a todo lo que les explicábamos le encontraban una explicación asociada a algún elemento de su comunidad o de su naturaleza, o de la naturaleza que ellos les rodeaba. Entonces fue un ejercicio maravilloso en la cual cada uno de los asistentes, los estudiantes participantes, los docentes líderes del proyecto, la misma oficina de extensión que era la conexión directa con ellos, aprendimos cosas que generó para nosotros una necesidad de seguir conectados y aprender a partir de lo que estábamos haciendo. Un ejercicio en el que el mayor valor fue aprender cómo era la comunidad Wigwa, cuáles eran sus intereses, qué les llamaba la atención, cómo reaccionaban ellos frente a las sesiones de clase, pero sobre todo un ejercicio de comunicación en doble vía. Como un estudiante de pregrado, además, que era llamado maestro allá, se sentía empoderado de su rol de educador y generaba en esta comunidad de adultos unas conexiones maravillosas en las cuales ellos eran reconocidos como grandes hermanos. Como valores, como resultados del proyecto y del ejercicio investigativo, nosotros podemos decir que la formación en contexto es de un gran valor para los escenarios educativos. Desconocer el contexto te hace transitar por una ruta educativa en solitario y además de eso con ceguera, porque no tienes formas de identificar cuál es el próximo paso a seguir, sino que simplemente te limitas en un ejercicio unidireccional sin más horizonte que el de tu propio pensamiento. Otro valor importante y como resultado de los ejercicios formativos es que la preparación de una sesión de clase siempre debe tener un elemento de seguimiento. Nosotros llevábamos a la sesión de clase siempre 3 estudiantes y uno de los estudiantes siempre debía repetir en la próxima sesión. Siempre teníamos un espejo, una persona que había estado en la sesión y tenía capacidad para saber lo que había ocurrido en la sesión anterior, porque teníamos 10 estudiantes. Ese estudiante siempre nos ayudaba mucho a tener la memoria de lo ocurrido en la sesión anterior. Entonces esa memoria permanente y vigente se convirtió en un eje fundamental para el desarrollo del trabajo in situ y además para generar para la comunidad educativa indígena Wigwa un elemento de conexión. Ellos siempre decían, sí, tú estuviste en la sesión anterior. Entonces se nos convirtió en eso, en que siempre debía haber un hilo conductor, siempre debía haber un espejo de la sesión anterior. Y como ejercicio institucional, lo importante que es mantener relaciones con las comunidades de nuestro entorno, con las comunidades que tenemos a nuestro lado y que siempre tienen necesidades educativas. Y que lo que para nosotros ya es sabido, lo que para nosotros ya es conocido, es posible que para ellos sea aún objeto de reto y de necesidad de conocer. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esto haya sido de su interés y si tienen necesidad de conocer mucha más información, ponemos a disposición nuestros correos electrónicos en la Universidad de La Guajira para poder presentarles a ustedes una información con mayor detalle. Hasta pronto.